Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes y bienvenidos a Hora de Noticias PM por puranoticia.cl, donde usted nos ve, nos lee y nos escucha. Vamos a revisar a esta tarde las principales informaciones de esta jornada. Esta y otras informaciones están disponibles, recuérdelo, en puranoticia.cl. Además, nos pueden ver a través del canal 177 de Zapping y mediante la aplicación móvil de Canal 13 América Vivo. También saludamos a quienes nos acompañan en La Ligua, Cabildo, Papudo y Zapallar a través del 90.9 FM, en Valparaíso y Viña del Mar por el 102.5 FM. Y también saludamos a quienes nos ven y nos escuchan desde los Andes y San Felipe en la señal 96.1. Comenzamos revisando los titulares de esta jornada. Autoridades aprobaron cortes y desvíos de tránsito por cuenta pública de este 1 de junio en Valparaíso. Tras operativo para sacar el comercio ambulante de las inmediaciones del Hospital Dr. Gustavo Frique en Viña del Mar, transeúntes observan disminución de la venta informal. Refuerzan seguridad en tren Limache-Puerto por vandalismo. Inspeccionan sistemas de seguridad en cárcel de Valparaíso. Arrau defiende continuidad de políticas de seguridad del Estado. Ministra Rincón descarta extender subsidio eléctrico actual. Ministro Jorge Quirós enfrenta cuestionamientos por omisión de vínculo familiar en declaración patrimonial. Carabineros destaca incautación de 45 toneladas de droga. CAS promulgó nueva ley Sociedad Anónima Deportiva y hace guiño a estadio para la U. Comenzamos de inmediato a revisar las principales informaciones. La Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso autorizó una serie de cortes y desvíos de tránsito en distintos puntos de la ciudad puerto con motivo de la ceremonia de honores de la Cuenta Pública Presidencial 2026, actividad que se realizará este lunes 1 de junio en el entorno del Congreso Nacional. Las restricciones, comenzarán a regir desde las 7 de la mañana e incluyen interrupciones en Avenida Pedro Montt, Avenida Argentina y diversos accesos estratégicos del Plan de Valparaíso. El operativo contempla además desvíos para vehículos particulares y transporte público, tanto para quienes viajen desde Viña del Mar hacia Valparaíso como para quienes se desplacen hacia Placilla, Curauma o la región metropolitana. Según el documento oficial firmado por el Seremi Matías Valenzuela, Carabineros podrá modificar los trazados y horarios dependiendo de las condiciones de seguridad y operatividad durante la jornada. La ceremonia presidencial se desarrollará en las inmediaciones del Congreso Nacional, recinto donde tradicionalmente el mandatario realiza su cuenta anual ante el país. Debido a ello, se desplegará un amplio operativo de seguridad y coordinación vial en distintos sectores de la comuna. Continuamos con informaciones de nuestra región. Vecinos, pacientes y trabajadores del entorno del Hospital Gustavo Frique valoraron la disminución del comercio ambulante ilegal en calles como Álvarez y Simón Bolívar, luego de las intervenciones realizadas por la Municipalidad de Viña del Mar junto a Carabineros.
Durante meses el sector había sido foco de denuncias por ocupación de veredas, incivilidades y hechos de inseguridad que afectaban el tránsito peatonal y el acceso al principal recinto asistencial de la ciudad Jardín, situación que ha cambiado en el último tiempo. Sí, la verdad es que nosotros como vecinos de acá del sector hemos visto una disminución con respecto a lo que estaba el año pasado, 2025, a la fecha había un trabajo de la municipalidad en conjunto con Carabineros y efectivamente ha habido una disminución, falta erradicar algunos puntos, pero había una disminución notoria del comercio ambulante. Antes se llenaba esto, parecía feria, y ahora creo que se ve mejor, se ve como hospital. Porque igual cuando venía uno acá al hospital estaba esto lleno, uno no podía ya ni caminar. Sí. Pero ahora se ve más libre, camina tranquilo, uno todo. Así que igual bien por ese lado que ya no esté el comercio acá ambulante. Sí, claro, es más fácil para pasar y esas cosas, pero yo creo que podrían buscarse soluciones para esa gente que no necesariamente es quitarle aquello de lo que viven. Sin embargo, pese a reconocer una mejora importante en el despeje del comercio ambulante, vecinos advirtieron que en las últimas semanas comenzaron a surgir nuevas problemáticas vinculadas a personas en situación de calle y comerciantes que continúan ocupando espacios públicos. Residentes del sector señalaron además que actualmente existen dificultades relacionadas con higiene, seguridad y ocupación de espacios cercanos a la área de urgencias y al consultorio de especialidades del hospital. Asimismo, indicaron que algunos comerciantes continúan llegando en vehículos para instalar productos en sectores cercanos al recinto asistencial, generando complicaciones tanto para el tránsito vehicular como peatonal. Pese a ello, vecinos y usuarios coinciden en que hoy existe una mayor sensación de orden en el entorno del Hospital Gustavo Frique y que actualmente es más fácil desplazarse por uno de los sectores de mayor circulación peatonal en Viña del Mar. EFE Valparaíso y la Seremi de Seguridad Pública anunciaron un reforzamiento de las medidas preventivas y de fiscalización en el tren Limache-Puerto tras una serie de hechos de vandalismo registrados en vagones del servicio ferroviario durante este año. Detalles en el siguiente informe. El Seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, y el gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, sostuvieron una reunión para revisar el actual plan integral de seguridad y coordinar nuevas acciones orientadas a proteger a los pasajeros y fortalecer la reacción ante situaciones de riesgo. Según informó la empresa estatal, durante 2026 ya se han registrado al menos 3 incidentes de vandalización en vagones del servicio ferroviario, situación que motivó una coordinación más estrecha con las autoridades regionales. Desde la Seremi de Seguridad Pública señalaron que el objetivo es mejorar las condiciones de prevención, seguridad situacional y capacidad de respuesta frente a posibles hechos delictuales o ataques a la infraestructura ferroviaria. Por su parte, EFE Valparaíso indicó que se fortalecerán las fiscalizaciones y se impulsarán acciones judiciales para perseguir penalmente a los responsables, considerando el impacto económico y operativo que generan estos hechos. Las autoridades advirtieron además que este tipo de ataques no solo afectan al funcionamiento diario del servicio, sino que también ponen en riesgo la seguridad de pasajeros y trabajadores del tren Limache-Puerto. En las próximas semanas se realizarán nuevas reuniones y visitas a terreno para implementar medidas adicionales de seguridad en distintos puntos de la red ferroviaria regional. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, encabezó una visita al complejo penitenciario de Valparaíso para inspeccionar los sistemas de seguridad, avances tecnológicos y programas de reinserción social implementados en el recinto porteño. Revisamos los antecedentes en el siguiente informe. Durante el recorrido por el penal de Playa Ancha, las autoridades revisaron el funcionamiento de la sala máster de monitoreo, que centraliza más de 800 cámaras de vigilancia distribuidas en distintos sectores del complejo penitenciario. Además, se inspeccionaron sistemas de vigilancia térmica, control perimetral y tecnología antidrones, incorporados para reforzar la seguridad y enfrentar amenazas vinculadas al ingreso ilegal de objetos y dispositivos de comunicación. El ministro Fernando Rabat destacó que el trabajo penitenciario debe compatibilizar el fortalecimiento del control y la seguridad con el desarrollo de programas de reinserción social para las personas privadas de libertad.
Por su parte, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, explicó que también se revisaron áreas productivas, talleres laborales y establecimientos educacionales que funcionan al interior del recinto penal. La visita incluyó además un módulo recientemente remodelado gracias a recursos del Gobierno Regional de Valparaíso, obras que contemplaron mejoras en muros, pavimentos, instalaciones eléctricas y sistemas sanitarios. Actualmente, cerca de 60 internos participan en programas de capacitación en áreas como marroquinería, costura y trabajos en madera, iniciativas orientadas a facilitar procesos de reinserción y preparación para la vida en libertad. En la actividad también participaron autoridades regionales y parlamentarios de la zona, entre ellos los diputados Andrés Celis, Luis Pardo y Benjamín Lorca, además del senador Andrés Longton. Continuamos revisando informaciones de nuestro país. Las declaraciones, atención con esto, fueron realizadas tras una reunión con el fiscal nacional Ángel Valencia, donde ambas autoridades abordaron temas vinculados al crimen organizado, secuestros y otras formas de delincuencia que han mostrado variaciones en el último tiempo. En este contexto, Arrau sostuvo que cuando hablamos de qué gobierno hizo qué, es ser pequeño, defendiendo la continuidad de programas históricos como el Plan Cuadrante de Carabineros y el modelo MT0 de la PDI. El secretario de Estado explicó que las estrategias de seguridad deben ir adaptándose a fenómenos delictuales más complejos como la presencia de crimen organizado y delitos violentos, pero insistió en que las políticas que han demostrado buenos resultados deben permanecer. Asimismo, indicó que los programas exitosos continuarán siendo fortalecidos, mientras que otros serán evaluados técnicamente para determinar su continuidad o modificaciones. Finalmente, el ministro destacó la importancia de mantener coordinación permanente con el Ministerio Público, especialmente en materias relacionadas con persecución penal, seguridad penitenciaria y combate organizado. La ministra de Energía, Jimena Rincón, descartó una prórroga del actual subsidio eléctrico, asegurando que el gobierno no cuenta con facultades legales para extender el beneficio vigente. En conversación con Radio T13, la secretaria de Estado explicó que el Ejecutivo sí se encuentra evaluando nuevas fórmulas de apoyo para el año 2027, discusión que actualmente se desarrolla junto a parlamentarios de las comisiones de Energía y Minería del Congreso. La ministra indicó que uno de los principales problemas es la deuda acumulada con las empresas distribuidoras eléctricas, cifra que actualmente supera los $800 millones y que impactará, en futuras alzas tarifarias. Rincón adelantó además que próximamente habrá nuevos incrementos en las cuentas de la luz, aunque precisó que algunas zonas del país también registrarán rebajas, especialmente en el norte, donde podrían alcanzar hasta un 9%. En contraste, señaló que regiones del sur, como los ríos y los lagos, enfrentarán aumentos más significativos debido a la falta de proyectos de generación y transmisión eléctrica. Finalmente, la titular de Energía aseguró que el gobierno trabaja junto a Hacienda y la DIPRES para construir una solución. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se enfrenta a críticas en medio de la tramitación de la ley miscelánea, luego que se conociera que no transparentó en sus declaraciones de interés y patrimonio que su hermano, Víctor Quirós, es socio principal de la oficina Quirós y Puelma Arquitectos, firma que con amplia presencia, en el rubro inmobiliario y de la construcción en la región de Valparaíso. La situación genera controversia debido a que el gobierno impulsa medidas económicas orientadas precisamente a ese sector. Entre las iniciativas contenidas en la ley miscelánea se encuentran incentivos tributarios para proyectos inmobiliarios, flexibilización de permisos y exenciones transitorias del IVA para viviendas nuevas. Según informó El Mostrador, la oficina de arquitectura aparece vinculada a importantes desarrollos inmobiliarios, incluyendo el edificio Kandinsky de Reñaca, que quedó en el centro de la polémica tras el socavón registrado en el campo dunar de Cochoa. Las críticas apuntan a que el ministro dejó sin completar el apartado otras potenciales fuentes de conflicto de intereses de su declaración patrimonial, espacio destinado a transparentar eventuales situaciones que puedan afectar la confianza pública. Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda no ha entregado una respuesta oficial sobre la omisión, mientras el debate político se intensifica en el Senado en plena discusión de la ley miscelánea.
Carabineros destacó los resultados obtenidos durante este año en el combate al narcotráfico, informando la incautación de 45 toneladas de droga y la destrucción de más de 400.000 plantas de cannabis en distintos operativos realizados en el país. Detalles en el siguiente informe. El balance fue entregado durante una pauta del Plan Rural Cannabis 2025-2026, encabezada por el general director de Carabineros Marcelo Araya, junto al fiscal nacional Ángel Valencia y el subsecretario de Seguridad Pública Andrés Joanet. Las autoridades explicaron que los procedimientos se desarrollaron principalmente entre las regiones de Coquimbo y Biobío, zonas donde operan organizaciones dedicadas al cultivo y distribución ilícita de drogas. Desde Carabineros destacaron el trabajo coordinado con el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad, el OS7, personal del GOPE y la Prefectura Aérea, lo que permitió acceder a sectores de difícil acceso geográfico utilizados para plantaciones ilegales. La institución informó además que entre octubre y abril fueron destruidas más de 400.000 plantas de cannabis incautadas en diversos operativos policiales realizados en rutas estratégicas y zonas rurales. Asimismo, señalaron que las 45 toneladas de drogas decomisadas equivalen aproximadamente a 500.000 millones de pesos, siendo la marihuana la principal sustancia incautada. Carabineros afirmó que continuará fortaleciendo sus capacidades investigativas y el trabajo conjunto con la Policía de Investigaciones, Aduanas y la Policía Marítima para enfrentar el crimen organizado y evitar que estas drogas lleguen a barrios y establecimientos educacionales. Cambiamos de tema. Un operativo de control migratorio realizó la Policía de Investigaciones en el barrio El Almendral de Valparaíso, específicamente en las inmediaciones del Congreso Nacional, con el objetivo de detectar ingresos y permanencias irregulares de extranjeros en el país. El procedimiento fue encabezado por efectivos de Policía Internacional de la PDI Valparaíso, quienes fiscalizaron a personas extranjeras que trabajaban en el comercio local y también a motociclistas que circulaban por el eje Uruguay del Plan Porteño. En total, fueron controlados 45 migrantes, de los cuales 22 quedaron denunciados por distintas infracciones a la normativa migratoria vigente. Según detalló la Policía Civil, las faltas más recurrentes fueron el ingreso irregular al territorio nacional y residir en Chile sin permisos vigentes. El operativo concluyó sin personas detenidas, aunque 3 extranjeros fueron notificados de su expulsión del país. Respecto de las nacionalidades de los denunciados, la PDI informó que corresponden a 17 ciudadanos venezolanos, 4 colombianos y 1 boliviano. Continuamos revisando informaciones de esta jornada de miércoles 27 de mayo. Tras la serie de irregularidades administrativas y financieras detectadas por una auditoría instruida por el Ministerio de Salud al interior del hospital de Quilpué, el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota no se refirió al tema, pese a la apertura de sumarios administrativos ordenados para esclarecer los hechos. El informe reveló observaciones relacionadas con contrataciones realizadas sin autorización previa de la Dirección de Presupuestos, inconsistencias en reportes oficiales y eventuales vulneraciones a normas de austeridad fiscal. Entre los principales hallazgos se encuentran cuestionamientos a jornadas de autocuidado efectuados en el Rosa Agustina Resort, donde se habrían utilizado cuentas institucionales para administrar recursos provenientes de descuentos a funcionarios. Asimismo, la auditoría también detectó un eventual doble pago por servicios asociados a alimentación y cafetería, lo que podría configurar una duplicidad de gasto público. El documento también advirtió posibles afectaciones al principio de continuidad del servicio público, luego de que se suspendieran atenciones ambulatorias para facilitar la participación de funcionarios en actividades recreativas. Desde la FENAT de Quilpué solicitaron que se determinen responsabilidades y se apliquen sanciones, mientras que el Ministerio de Salud ordenó la realización de procedimientos disciplinarios para esclarecer los hechos detectados. Continuamos revisando informaciones. El proceso para implementar el recaudo electrónico en el transporte público del Gran Valparaíso continúa avanzando y actualmente se encuentra en etapa de adjudicación e implementación. Esto según lo confirmó el Seremi de Transportes, Matías Valenzuela. La iniciativa busca modernizar el sistema de pago en micros de Valparaíso y Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana, dejando atrás el uso de dinero en
efectivo. La autoridad explicó que el proceso contempla distintas etapas, entre ellas la adquisición de equipamiento, instalación de dispositivos electrónicos en buses y capacitaciones, tanto para conductores como para usuarios. Además, señaló que la implementación se proyecta progresivamente hacia fines de 2026, dependiendo de las aprobaciones técnicas que se obtengan desde el nivel central. Estamos en el mismo proceso, de lo que les hemos ido informando. Está en un proceso de adjudicación y una etapa de implementación. Vamos a incorporar 4 etapas que incluyen, entre otras cosas, procesos de capacitación, tanto para los que son los conductores, obviamente la instalación de los servicios electrónicos en cada uno de los buses, y por cierto, algo que es muy importante, el proceso de adaptación de nuestros vecinos a este proceso de pago. Asimismo, el Ceremi indicó que el sistema considera avanzar hacia una integración con otros medios de transporte de la región como EFE Valparaíso. En ese contexto se mantienen reuniones técnicas para evaluar mecanismos que permitan compatibilizar el futuro sistema de pago electrónico entre buses y trenes del Gran Valparaíso. El proyecto para convertir el Parque La Reserva en el primer parque metropolitano de la región de Valparaíso continúa avanzando en Villa Alemana, iniciativa que busca potenciar el área verde con nuevos espacios recreativos y turísticos para la comunidad. La propuesta considera la incorporación de distintos atractivos, entre ellos un aviario, una laguna artificial y hasta teleféricos, aprovechando además la reciente oficialización del área metropolitana del Gran Valparaíso, de la cual forma parte la comuna. En ese sentido, el alcalde Nelson Stay destacó el impacto del encuentro y la disposición de la autoridad regional para impulsar el proyecto. Bueno, yo creo que sin duda la noticia más grata es que el gobernador se haya interiorizado del tema, que haya empatizado, ¿verdad?, con el sentir de este proyecto, porque efectivamente hoy día el proyecto del Parque La Reserva no es solamente para la ciudad de Villa Alemana, sino que nosotros estamos pensando siempre a nivel regional. Por su parte, el gobernador Rodrigo Mundaca valoró la gestión local que permitió recuperar el terreno para la comunidad. No conocía el Parque Natural Urbano, este parque que esta comuna pertenece a la Reserva de la Biosfera de la Campana Peñuela. Y ese parque me explicaba el alcalde que lo habían podido recuperar como propiedad municipal, y creo que eso es un aporte notable para la región, no solamente para la ciudad de Villa Alemana, sino que para la región, porque el poder recuperar espacios donde se conjuga el desarrollo con la naturaleza, donde se conjuga el desarrollo urbanístico de la ciudad con la protección del medio natural, me parece que es tremendamente notable. La iniciativa forma parte de una cartera de proyectos impulsados por la Municipalidad de Villa Alemana para recuperar áreas verdes y ampliar la infraestructura comunitaria de la comuna. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Usted no se retire de nuestra sintonía, tanto en la radio como en la televisión, porque puranoticia.cl usted nos ve, nos escucha y también nos lee. Una pausa y ya regresamos. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Ya estamos de regreso en Pura Noticia PM para seguir revisando juntos todas las informaciones de esta jornada, este miércoles 27 de mayo. Usted nos ve, nos lee y también nos escucha en puranoticia.cl. Revisamos nuevamente los titulares. Autoridades aprobaron cortes y desvíos de tránsito por cuenta pública de este 1 de junio en Valparaíso. Tras operativo para sacar el comercio ambulante de las inmediaciones del Hospital Dr. Gustavo Frique de Viña del Mar, transeúntes observan disminución de la venta informal. Refuerzan seguridad en tren Limache-Puerto por vandalismo. Inspeccionan sistemas de seguridad en cárcel de Valparaíso. Arrau defiende continuidad de políticas de seguridad del Estado. Ministra Rincón descarta extender subsidio eléctrico actual.
El ministro Jorge Quirós enfrenta cuestionamientos por omisión de vínculo familiar en declaración patrimonial. Carabineros ha destacado la incautación de 45 toneladas de droga. El presidente Kast promulgó la nueva ley Sociedad Anónima Deportiva y hace guiño a Estadio de la U. Vamos a ir con nuestro móvil. Vamos a hacer un contacto en directo con Daniel Zunino con una feria de servicios públicos realizada en la Plaza Eugenio Rengifo. El CERNAC y la Municipalidad de Quilpué renovaron su convenio de colaboración para fortalecer la orientación y protección de los derechos de consumidores en la comuna. Daniel Zunino nos cuenta más sobre esta iniciativa y las instituciones que participaron de la jornada. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. 18:31. Vamos con la información porque en la Plaza Eugenio Rengifo de Quilpué se desarrolló durante esta mañana la Feria de Servicios Públicos Sistema de Protección al Consumidor. Se llamaba esta feria, actividad organizada por el CERNAC y el municipio de Quilpué, instancia donde además se concretó la renovación del convenio, de colaboración entre ambas instituciones. La jornada reunió a más de 15 servicios públicos y organismos vinculados a la protección de los derechos de los consumidores, entre ellos la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la SEC, la Comisión para el Mercado Financiero y también la Corporación de Asistencia Judicial, Subtel y distintos departamentos municipales. Esta feria tiene como objetivo acercar la oferta pública a la comunidad, fortaleciendo el acceso a información, orientación y apoyo para vecinos y vecinas de Quilpué en materias relacionadas con derechos económicos y sociales. La alcaldesa de Quilpué, María Carolina Corti, valoró la renovación de este convenio y destacó la importancia de acercar este tipo de servicios a la comunidad. Escuchemos sus palabras. Este convenio permite afiatar de buena manera a los servicios que también en alguna manera interactúan con el servicio del consumidor y nacional del consumidor. Y el director hoy día lo que ha hecho es gentilmente y generosamente hacer un convenio junto a la ilustre Municipalidad de Quilpué para que nosotros podamos entregar estos servicios y hacer bastante más frecuente este tipo de ferias donde la gente se acerca, consulta, pero por sobre todo tiene algunos reclamos que son muy naturales en el ámbito del consumidor. Desde el CERNAC, el director regional Patricio Unanue destacó que esta alianza permitirá fortalecer la orientación y protección de los consumidores en la comuna. Escuchamos también sus palabras. Bueno, estamos hoy en esta feria de servicios y suscribiendo un convenio con la Municipalidad de Quilpué, enfocado en dos áreas principales. La primera es implementar nuestra plataforma de atención a los usuarios y consumidores y consumidoras en la comuna de Quilpué, donde ya se desarrolla hace bastante tiempo, pero queríamos revitalizar este convenio, refortalecerlo y reflotarlo con las nuevas autoridades. Desde la organización destacaron que este convenio permitirá reforzar el trabajo territorial y la atención ciudadana en la comuna, facilitando el acceso a las herramientas de orientación y protección al consumidor mediante un trabajo coordinado entre el municipio y el CERNAC. La actividad contó además con módulos informativos y atención directa al público en una feria que buscó acercar distintos servicios estatales a la comunidad quilpueña. Es lo que tenemos hasta este momento, Claudia. Ahí sí, ahí me escuchas, Daniel. Perfecto. Oye, pensé que estaba sordo. No, era yo. Te saludaba y un gusto conocerte y hacer nuestro primer contacto al aire aquí en Pura Noticia PM. Bienvenida, Claudia, que esté muy bien. Muchas gracias, que estés muy bien tú también. Vamos a continuar con las informaciones de Pura Noticia PM. El Ministerio Público designó al fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillo, para encabezar la investigación penal por eventuales irregularidades en la gestión de Codelco, tras la sobreestimación de toneladas métricas de cobre reportadas durante 2025. Ampliamos esta nota en el siguiente informe.
La decisión de que Aquiles Cubillo, fiscal regional de O'Higgins, lidere la investigación fue adoptada por el fiscal nacional Ángel Valencia en el marco de las atribuciones que le otorga la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. La indagatoria contra Codelco se inició luego de las denuncias presentadas tanto por la propia Corporación Nacional del Cobre como por el diputado Jaime Mulet durante el mes de mayo. Según informó la Fiscalía, la indagatoria buscará establecer posibles responsabilidades vinculadas a la entrega de información sobre producción de cobre correspondiente al año 2025. Investigar la falsificación de instrumento público, pero también fraude al fisco, una posible malversación de caudales públicos y también probablemente administración desleal, sí, todos tipos penales que vamos a tener en vista y en estudio respecto de los hechos que se han denunciado. El fiscal Aquiles Cubillos ya encabezó anteriormente investigaciones de alta complejidad relacionadas con Codelco, entre ellas el fatal accidente registrado en la mina El Teniente en julio del año pasado, donde fallecieron 6 trabajadores y otros 9 resultaron lesionados. Hasta ahora, desde Codelco señalaron que continúan colaborando con las autoridades para esclarecer los antecedentes vinculados al caso. Por otra parte, continúan encendidos los ánimos entre los trabajadores de Codelco luego de que se conociera que más de 6.000 funcionarios deberán devolver parte de los bonos recibidos por cumplimiento de metas tras detectarse una sobreestimación de casi 27.000 toneladas de cobre fino en la producción reportada por la estatal. La restitución alcanzaría los 14,3 millones de dólares y afecta a trabajadores de Chuquicamata, Ministro Jales y también de la Casa Matriz. Desde el sindicato número 1 de Chuquicamata, el dirigente Alberto Muñoz rechazó tajantemente la devolución de los dineros y aseguró que legalmente no pueden obligarnos. Además, responsabilizó a los altos ejecutivos por el error detectado en la auditoría interna y advirtió que recurrirán a la justicia si se intenta exigir la restitución. El representante sindical afirmó que los trabajadores no tienen culpa en la sobreestimación y defendió el rol de los operarios en el funcionamiento de la empresa estatal. Nos vamos al sur de nuestro país. El fiscal de Magallanes alertó de una expansión del crimen organizado en el sur. El persecutor alertó sobre nuevas rutas utilizadas para el tráfico de drogas, armas y mercancías de contrabando, apuntando especialmente a las vulnerabilidades existentes en el estrecho de Magallanes y en la extensa frontera con Argentina. Crisosto explicó que las organizaciones criminales aprovechan el libre tránsito marítimo y las dificultades de fiscalización en una zona donde además no existen grandes barreras naturales que impidan el paso ilegal de mercancías. El fiscal agregó que actualmente existen investigaciones activas por tráfico de cocaína, drogas sintéticas, armas, lavado de activos y contrabando, destacando que el tema armamentístico se ha transformado en una de las principales preocupaciones para las autoridades. Asimismo, indicó que estas bandas operan de manera coordinada con organizaciones argentinas, motivo por el cual mantienen un trabajo conjunto con fiscalías de Ushuaia, Río Grande y Río Gallegos para enfrentar delitos transfronterizos. Finalmente, el persecutor sostuvo que el fenómeno del crimen organizado en Magallanes ya no puede entenderse como un problema local, sino como parte de rutas criminales continentales que atraviesan distintos países antes de llegar al extremo sur de Chile. El alcalde de Rinconada, Juan Galdames Carmona, fue formalizado por los delitos de fraude al fisco reiterado, falsificación y uso de instrumento público, además de negociación incompatible. La audiencia de desarrollo en el Tribunal de los Andes, donde la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para el jefe comunal. Así lo indicó el fiscal de los Andes, Jorge Alfaro. De 3 funcionarios de la municipalidad de Rinconada, el alcalde, el señor Galdames, junto con el director jurídico de la municipalidad y además el SECPLA, por hechos que se inician en el año 2022 y que en el núcleo suponen una compra con valores que perjudican al erario municipal, digamos. La investigación también involucra al director jurídico del municipio, Hernán Espina Espinosa, y al exdirector del SECPLA, Julio Silva Sá,
ambos formalizados por fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Según expuso el fiscal Jorge Alfaro, los hechos están relacionados con la compra de 3 terrenos realizada en 2022 a valores muy superiores a los del mercado, operación que originó una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado. De acuerdo con la Fiscalía, existirían antecedentes de maniobras destinadas a concretar estas adquisiciones y favorecer acuerdos con particulares antes de la revisión del Consejo Municipal. Debido a la gravedad de los hechos investigados, el Ministerio Público insistió en la necesidad de decretar la prisión preventiva, mientras que la audiencia continuará este jueves con la participación de querellantes y defensas. El viceministro de Transportes y Obras Públicas, Luis de Grange, acusó al gobierno anterior de haber comprometido pagos y licitaciones sin contar con presupuesto disponible en medio de las auditorías impulsadas por la administración del presidente José Antonio Kast. Revisamos todo en el siguiente informe. Tras una nueva sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, el Ejecutivo informó un riesgo fiscal superior a los 9.200 millones de dólares y anunció investigaciones en distintos organismos públicos, entre ellos el Ministerio de Transportes. Respecto al viceministro, Luis de Grange aseguró que existen antecedentes de pagos comprometidos para los cuales no había recursos disponibles, los que posteriormente fueron postergados para este año y el próximo sin respaldo presupuestario. La autoridad también denunció la existencia de boletas de garantía y pólizas de seguro que no habrían sido cobradas oportunamente, además de procesos de licitación en regiones que avanzaron sin financiamiento asegurado. De Grange sostuvo que la situación refleja no solo desorden administrativo, sino que también irresponsabilidad fiscal, y advirtió que esto afecta directamente al desarrollo de infraestructura y sistemas de transporte público. El secretario de Estado agregó que actualmente se encuentran regularizando pagos pendientes heredados de administraciones anteriores y aseguró que se aplicará todo el rigor de la ley una vez concluidas las investigaciones. Las declaraciones se producen luego de que el exministro Nicolás Grau señalara que parte de los cuestionamientos corresponderían a mecanismos asociados a deuda flotante, interpretación que fue descartada por el actual titular de Transportes y Obras Públicas. Las bancadas del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano anunciaron que impulsarán una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, tras las inconsistencias detectadas en los informes fiscales del gobierno anterior. Todos los detalles a continuación. La ofensiva de los nacional libertarios y republicanos surge luego que el actual titular de Hacienda, Jorge Quirós, denunciara un error en la contabilidad de la deuda pública proyectada entre los años 2026 y 2030. Según explicó el secretario de Estado, la administración del expresidente Gabriel Boric habría omitido cerca de 10.500 millones de dólares en el informe del cuarto trimestre de 2025, alterando así las proyecciones fiscales del país. Por eso, desde el Partido Nacional Libertario, el diputado Cristóbal Urruticoechea aseguró que no se trata de un simple error administrativo, sino de hechos graves que afectan la transparencia y la responsabilidad fiscal del Estado. Johannes Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario, aseguró además que su equipo está buscando una eventual responsabilidad penal por parte del exministro Nicolás Grau. Elevar una acusación constitucional contra el ministro Grau. Seguimos analizando si aquí y en este caso se puede incluso configurar algún delito de corte penal. Y en eso están trabajando en este momento nuestros equipos. Por su parte, el diputado Agustín Romero del Partido Republicano dijo que fue un error significativo. Por esta razón hemos resuelto estudiar una acusación constitucional en conformidad al artículo 52, número 2, letra B de la Constitución Política de la República, a fin que sea la Cámara de Diputados y posteriormente el Senado quienes determinen las eventuales responsabilidades políticas derivadas de estos hechos. La acusación buscará esclarecer si existió una vulneración al deber de transparencia fiscal. En tanto, el diputado Benjamín Moreno afirmó que detectaron ingresos inflados, gastos ocultos y errores de cálculo en la trayectoria de la deuda pública, confirmando así la acusación constitucional contra el exsecretario de Estado. Cuando tú tienes un déficit estimado proyectado de 1,6 puntos del PIB y el real resulta ser de 3,7, tienes un pequeño error de cálculo cercano a los 10.000 millones de dólares. Ese no es un error. Eso es una decisión política
Por su parte, desde el Frente Amplio defendieron a Nicolás Grau y acusaron a la oposición de impulsar un show político. Esta acusación constitucional del Partido Nacional Libertario y entiendo del Partido Republicano se suma al voladero de luces que anunció el día de ayer el ministro Quirós con este informe fiscal. El jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Diego Chalper, afirmó que su partido va a analizar con cautela una eventual acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau por las cuestionadas cifras fiscales heredadas del gobierno de Gabriel Boric. El diputado señaló que los antecedentes serán revisados junto a equipos jurídicos y eventualmente remitidos a Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado, aunque recalcó que la prioridad debe estar en avanzar en la ley de reconstrucción y las urgencias que enfrenta el país. Faltan 14 minutos para las 7 de la tarde y continuamos revisando las principales informaciones de este miércoles 27 de mayo del 2026. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, llamó al gobierno a abrir un diálogo serio y genuino antes de acelerar la tramitación de la denominada mega reforma, asegurando que el proyecto debe avanzar con respaldo amplio y no por una mayoría mínima. Profundizamos en el siguiente informe. La senadora sostuvo que como mesa del Senado existe el deber de garantizar la iniciativa tenga los tiempos necesarios para convertirse en una buena ley y enfatizó que el Ejecutivo debe escuchar tanto al oficialismo como a la oposición. En ese contexto, Núñez advirtió que no quieren que el apoyo se apruebe por 1 o 2 votos, sino que esperan que salga de la Cámara Alta con una amplia mayoría que refleje transversalidad y acuerdos políticos. La parlamentaria valoró la disposición del gobierno para acelerar la discusión legislativa, aunque recalcó que la rapidez debe ir acompañada de responsabilidad política y apertura real al diálogo. Además, informó que la mesa del Senado ya inició conversaciones con distintos comités parlamentarios para recoger propuestas y prioridades que serán presentadas próximamente al ministro de Hacienda. Respecto a la discusión sobre Sala Cuna Universal, Paulina Núñez manifestó su intención de que esa iniciativa pueda incorporarse al acuerdo legislativo que se construya en el Senado, destacando su relevancia para la incorporación de más mujeres al mundo laboral. Finalmente, la presidenta del Senado reiteró que la mega reforma debe transformarse en una señal de unidad política para el país, afirmando que las formas son tan importantes como el fondo y que Chile necesita acuerdos amplios cuando se trata de proyectos estratégicos para el desarrollo económico. Un duro cruce, protagonizaron los senadores Karim Bianchi y Alejandro Kusanovich en medio de las tensiones por la tramitación del proyecto de reconstrucción impulsado por el gobierno. Todos los detalles en el siguiente informe. La polémica surgió luego de que el senador Alejandro Kusanovich acusara al Ejecutivo de negociar con el sector político de Bianchi en Magallanes, tras supuestamente dejar de lado un acuerdo previo relacionado con el nombramiento del delegado presidencial de la región. Frente a esto, el senador Karim Bianchi descartó haber sostenido negociaciones con el gobierno y aseguró que no acepta verse manchado por las declaraciones de su par. En conversación con Radio Universo, el parlamentario independiente cuestionó además que Kusanovich condicione su apoyo a la mega reforma a cambio de acuerdos políticos, calificando esa postura como una extorsión y una pataleta. Bianchi también lanzó duras críticas personales contra el senador magallánico, afirmando que ni siquiera sabe cómo vota y acusándolo de seguir instrucciones de otros parlamentarios al momento de sufragar en el Senado. Incluso el legislador lo calificó derechamente como un ignorante, asegurando que esa supuesta falta de criterio podría repetirse durante la votación del proyecto de reconstrucción nacional. Las declaraciones profundizan el conflicto político en torno a la denominada megareforma, iniciativa clave para el gobierno del presidente José Antonio Kast y que enfrenta una compleja negociación en el Senado. Usted nos ve, nos escucha y nos lee en puranoticia.cl y estamos revisando juntos las informaciones más importantes de la jornada en Pura Noticia PM. Continuamos revisando informaciones nacionales. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, confirmó que el gobierno no contempla un proceso de regularización migratoria y anunció que el próximo 2 de junio se presentará un nuevo Plan Nacional de Seguridad con sello propio de la administración del presidente José Antonio Kast. Revisamos los antecedentes en el siguiente informe. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, explicó que la actual Política Nacional de Seguridad corresponde a un marco conceptual establecido por ley durante el gobierno anterior,
pero aclaró que eso no reemplaza el plan de seguridad que impulsará la nueva administración. Pavés dijo que el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, expondrá ante el Senado una propuesta con una impronta propia, enfocada en los lineamientos y prioridades del actual Ejecutivo. El subsecretario también respondió a las críticas de la ex vocera Camila Vallejo, quien cuestionó la existencia de un plan de seguridad, asegurando que todas las candidaturas presidenciales presentaron propuestas en esta materia y que el gobierno sí cuenta con una estrategia definida. En materia migratoria, Pavés descartó un proceso de regularización para personas en situación irregular y afirmó que la prioridad del Ejecutivo será concretar expulsiones y facilitar salidas voluntarias del país. Además, ratificó la meta anunciada por el presidente José Antonio Kast de expulsar a 330.000 migrantes irregulares, asegurando que el gobierno hará todo lo que pueda para cumplir ese objetivo. Las declaraciones se producen en medio del debate político sobre seguridad pública y migración, dos de los principales ejes impulsados por la actual administración. El presidente José Antonio Kast designó a nuevos embajadores de Chile en México, China, España, Suecia y Bélgica, nombramientos que ya cuentan con el respectivo beneplácito de los países receptores. La información completa en el siguiente informe. Entre las designaciones destaca la del ex senador Francisco Chaguán como nuevo embajador de Chile en México. El abogado de la Universidad de Valparaíso ejerció como senador entre el 2010 y el 2026 y presidió en 2 ocasiones la Comisión de Relaciones Exteriores. Además, el gobierno confirmó a Alfonso Silva como embajador en China, a Juan Antonio Coloma Correa en España, a Rodrigo Olsen en Suecia y al exdiputado Jorge Tarut en Bélgica. La Cancillería también informó el ascenso al grado de embajador del diplomático de carrera Roberto Ruiz, quien fue designado como cónsul general de Chile en La Paz, Bolivia. Francisco Chaguán es abogado y magíster en Relaciones Internacionales con especialidad en Tolerancia y Paz. Durante su trayectoria parlamentaria, integró distintos grupos interparlamentarios y espacios de diálogo político internacional. En tanto, Alfonso Silva cuenta con experiencia como subsecretario de Relaciones Exteriores y ex embajador en Estados Unidos, India y Canadá, mientras que Juan Antonio Coloma presidió el Senado entre el 2023 y el 2024. Las designaciones se producen en medio del proceso de reorganización diplomática impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast en distintas representaciones chilenas en el exterior. Bueno, y en relación a este tema, esta mañana Jorge Vega conversó con Pura Noticia Matinal con el ex senador Francisco Chaguán, quien nos entregó las primeras reacciones a su nombramiento como embajador de Chile en México. Lo revisamos a continuación. Bueno, Francisco, estando en Panamá, te diste cuenta, ¿cierto? Y te enteraste, ¿cierto?, de esta información que dio a conocer el presidente José Antonio Kast, que designó a nuevos embajadores de Chile en China, México, España, Suecia y Bélgica. ¿Te vas definitivamente a México? ¿Cómo recibes este nombramiento del presidente? Primero, bueno, agradecer la confianza del presidente Kast, contar efectivamente que hemos estado diseñando un plan estratégico que involucre la necesidad de poder reactivar la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es la octava economía mundial agregada, si uno suma las economías de México, de Colombia, de Perú y de Chile. Creemos que es muy importante aquello. También hacer un esfuerzo muy relevante para los efectos de poder aumentar a lo menos un 20% nuestro comercio bilateral. Creemos que ahí hay que hacer un esfuerzo muy consistente. Y también extenderla a otras materias, por ejemplo, aquellas que hice relación con el fintech, con la economía digital, con las startups. Ahí también hay un espacio muy relevante. También significativo señalar que con México nos unen historias comunes, sin lugar a dudas, desde la Gabriela Mistral, que fue cónsul general el año 22, que fue clave justamente en la reforma educativa que tuvo justamente México, o Pablo Neruda, que lanzó el canto general justamente en México, y fue el país que lo acogió justamente durante el exilio. No me cabe la menor duda que los lazos culturales, también el sentido histórico que tienen ambos países en términos de la proyección oceánica, habla de que acá es necesario justamente ponerle aceleradora a la manera de cómo nos relacionamos justamente con México y cómo logramos finalmente que la Alianza del Pacífico sea un instrumento muy eficaz para aquello, pero además
cómo somos capaces de complementarnos en todos los temas que hice relación con los intercambios culturales, los intercambios también que hice en relación académico. Recordar que el TEC de México fue la primera cátedra prospectiva en el continente. Ya nos hemos puesto en contacto con el TEC de México, también con la UNAM, y también contactarla con universidades tanto del CUEX como también de la Universidad de Chile o la Universidad Católica, justamente para generar un pasaporte académico. También esperamos generar el Congreso del Futuro para Chile-México, para todo México y por supuesto los países del Caribe. O sea, hemos estado ya generando un plan de acción con medidas mensuales, bimensuales, trimestrales y semestrales que nos permitan justamente proyectar la relación con México a un punto como el que no ha tenido hasta ahora. Bueno, y no es menor la relación con México en el tema comercial, ¿cierto? Yo creo que ahí donde también está una tarea tuya, Francisco, como futuro embajador, ¿cierto? Al asumir México. No podemos dejar de lado que México es el 8º socio comercial de Chile, tiene un intercambio bilateral que supera los cerca de 4.000 millones de dólares anuales, y nosotros tenemos, y México, uno de los primeros países con el cual firma un tratado en el año 1998, fue el acuerdo de este tipo para México. Chile, uno de los primeros países que firma un acuerdo, fue con Chile. O sea, Chile ha estado históricamente muy de cerca con México, y tú tienes mucha razón, no se ha aprovechado quizá esta relación bilateral que hoy día la podemos aprovechar. También, ¿qué traemos nosotros de México? Nosotros traemos automóviles de México, viene también mucha tecnología en el tema del comercio digital, muchas empresas, o sea, hoy día la cadena, por ejemplo, de farmacias Cruz Verde chilena, la cadena Oxxo, son de capitales mexicanos, y eso no es menor. Así tenemos una relación interesante. Y también en materia farmacéutica, también el doctor Simi, por supuesto, también es una marca mexicana. Ciertamente nosotros hemos hecho un mapeo de las inversiones chilenas en México y mexicanas en Chile. La idea justamente es lograr una profundización justamente de esa inversión. También la necesidad justamente de aumentar el turismo. Mira, solo llegaron a Chile el año recién pasado 69.000 mexicanos. Creemos que acá hay una tarea mucho más contundente que hacer. También la cooperación en temas de seguridad, que también es una materia muy relevante. Y ciertamente el ex embajador Ricardo Núñez había comenzado justamente a hacer un trabajo muy contundente en esta materia, y creemos que esta tarea hay que continuarla. Entonces, tenemos en materia académica, en materia de intercambios comerciales, en materia, por supuesto, en materia de cultura, cómo logramos finalmente atraer a los mexicanos a Chile, en materia turística, cómo somos capaces justamente de establecer una alianza estratégica, y cómo reactivamos la Alianza del Pacífico, como te decía anteriormente, es la 8ª economía mundial agregada, y cómo logramos finalmente que ese sea un capital para los 4 países que son parte de la misma. Acuérdate, Francisco, la visión que tenía el expresidente Piñera en su relación de la Alianza del Pacífico, y lo importante que era en el discurso de Piñera la relación con México, que es el país latinoamericano más grande, ¿cierto? De habla de nuestro continente. Bueno, Brasil es más grande, pero no hablan español como los mexicanos. Así que, bueno, dicen que lo único malo con los mexicanos es que son dueños del Everton. Así que no, de nuestro no, eso no está bien. No, está bien. No. ¿Cuándo se va a México, Francisco? Bueno, es parte de lo que tenemos que conversar con la Cancillería. Se están trabajando las cartas credenciales. Queremos agradecer además muy conceptual el beneplácito, además que fue muy conceptuoso por parte del gobierno mexicano. Y esperamos justamente ser un socio estratégico para que la relación bilateral llegue a su punto máximo en un trabajo consistente, que tiene planificación estratégica, que hemos delineado un curso de acción, y por supuesto agradecer al gobierno mexicano el beneplácito en los términos tan conceptuosos como lo hizo. Bueno, nos vamos a ir a una pausa comercial ahora, cuando son las 7 de la tarde en punto. Recuerde que este y otros temas que hemos visto hoy en Pura Noticia APM los puede revisar en nuestro sitio web
Puranoticia.cl. Nos vamos a esta tanda comercial y ya volvemos. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. 7 de la tarde con 5 minutos y seguimos revisando las principales informaciones de esta jornada en Pura Noticia PM. Recuerde que usted nos puede ver, leer y escuchar. Puranoticia.cl. También en el 102.9 para el Gran Valparaíso y la provincia de San Antonio. En el 90.9 para Puchuncaví, La Ligua, Maitencillo, Sabayar. Y en el 96.1 en Los Andes, Calle Larga, Panquehue, Curimón, San Felipe. Todos estos lugares estamos siempre junto a usted en puranoticia.cl. A esta hora en Valparaíso tenemos 13 grados de temperatura con esa vista de nuestra capital regional Valparaíso. Les contamos que esta noche se va a nublar toda la zona costera de la región. Nubosidad que se va a mantener durante la madrugada. Durante el día vamos a tener en general nubosidad parcial, cielo despejado. Entre 17 y 19 grados van a ser las temperaturas de la región. Hacia el interior, 19 en Quillota, en La Calera, también en San Felipe, en los Andes, 19 grados. Ya en la costa tendremos 17 grados en promedio de temperatura máxima. Esta nubosidad que ingresará durante la noche, como le digo, para mañana durante el día no la tendremos, pero nuevamente en la noche ingresará nubosidad. Lo que se pronostica es que se mantenga el cielo nublado durante todo el fin de semana, incluso hasta la mañana del lunes, para que se vaya preparando en caso de que tenga algún panorama para este fin de semana. Esas imágenes son gentileza de zapping.com. Revisamos a continuación los titulares. Autoridades aprobaron cortes y desvíos de tránsito por cuenta pública de este 1 de junio en Valparaíso. Tras operativo para sacar el comercio ambulante de las inmediaciones del Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar, transeúntes observan disminución de la venta informal. Refuerzan seguridad en tren Limache Puerto por vandalismo. Inspeccionan sistemas de seguridad en cárcel de Valparaíso. El ministro Rau defiende continuidad de políticas de seguridad del Estado. La ministra Rincón descarta extender el subsidio eléctrico actual. Por su parte, el ministro Jorge Quirós enfrenta cuestionamientos por omisión de vínculo familiar en declaración patrimonial. Carabineros destaca incautación de 45 toneladas de droga. El presidente José Antonio Kast promulgó nueva ley Sociedad Anónima Deportiva y hace guiño a estadio para la U. Pescadores artesanales de distintas caletas de la región de Valparaíso anunciaron el inicio de una paralización indefinida debido a la crisis provocada por la caída en el precio de la jibia y el aumento de los costos operacionales, especialmente por el alza de los combustibles. La decisión fue adoptada tras una reunión que reunió a dirigentes de Quintero, Puchuncaví, El Quisco, Quintay, San Antonio y también Valparaíso. Durante este encuentro, los trabajadores del mar acordaron fijar un precio base de 520 pesos por kilo de jibia y conformar la coordinadora de la pesca artesanal de la Quinta Región, instancia que buscará enfrentar de manera conjunta las problemáticas que afectan al sector. Los dirigentes acusaron además a intermediarios de las plantas procesadoras de coludirse para pagar valores que consideran injustos para los pescadores. Desde las organizaciones advirtieron que la movilización también apunta a defender la pesca artesanal frente a la discusión de la ley de pesca, el impuesto específico a los combustibles y las sanciones que afectan a trabajadores del rubro. Asimismo, hicieron un llamado a parlamentarios y autoridades a involucrarse en la crisis que atraviesa actualmente el sector pesquero artesanal.
Funcionarios del Servicio de Salud de Viña del Mar, Quillota, solicitaron a la Contraloría revisar antecedentes relacionados con eventuales irregularidades administrativas durante la gestión de la exdirectora Andrea Quiero. La presentación apunta principalmente a posibles diferencias en pagos y trato al interior del organismo. Desde la Asociación de Funcionarios manifestaron preocupación por situaciones que aseguran deben ser aclaradas por el organismo fiscalizador, especialmente tras las distintas polémicas que han marcado la administración de Quiero en los últimos meses. Los trabajadores acusan que existirían pagos que requieren revisión y eventuales privilegios dentro del servicio. La solicitud ya fue ingresada a la Contraloría y busca que se determine si existieron incumplimientos administrativos o uso indebido de recursos públicos al interior del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones manifestó su respaldo al proyecto impulsado por el viceministro de Transportes y Obras Públicas, Luis Delgrange, que busca reducir las tarifas de tax y peajes en carreteras concesionadas. A través de un comunicado, el gremio señaló que el costo de transitar por las vías tarificadas impacta directamente en la operación del transporte de carga, agregando que los camioneros son actualmente quienes pagan las tarifas más altas entre todos los usuarios del sistema. Desde la Confederación Nacional de Camioneros recordaron además que la discusión sobre una eventual rebaja no es nueva y apuntaron que durante la gestión del exministro Martín Arrau ya se evaluaban fórmulas para reducir estos cobros hasta en un 30%. El gremio también abordó la postura de COPSA, indicando que las concesionarias consideran que cada contrato debe analizarse de manera particular debido a las diferencias existentes entre las distintas carreteras concesionadas. Para seguir profundizando en este tema, revisemos la entrevista realizada por puranoticia.cl a Iván Mateluna, presidente de Fedequinta. Vamos a conversar de este tema que para ustedes y toda la región y también el país es importante. ¿Por qué la Confederación Nacional de Dueños de Camiones considera urgente una rebaja en las tarifas del TAG y los peajes, Iván? Sí, bueno, la verdad que es un porcentaje muy incidente en el valor del transporte de carga de un viaje hoy día. Por lo tanto, creemos que sería una muy buena medida que el Ministerio de Obras Públicas lograr hacer rebajas en algunos tramos. No sé si va a ser en todos, pero en los tramos más importantes yo creo que podría hacerlo. Especialmente en las rutas que son como la 68 y la 78 que tiene horas pico. ¿Cuánto impactan actualmente estos costos en la operación diaria de transporte de carga, Iván? Esto depende del tramo. En el tramo de la ruta 68 y 78 debe ser como un 15%, un 20% del servicio del flete. Estamos conversando con Iván Mateluna, presidenta de Fedequinta. ¿Qué evaluación hacen del proyecto impulsado por el ministro Luis Delgrange ustedes, Iván? Nosotros creemos que es una muy buena iniciativa. Esperemos que esto realmente no nos traiga mayores complicaciones después, porque cuando uno tiene una licitación ya hecha, le pusieron un valor de cobro del peaje, puede llegar de que el mismo concesionario hoy día le exija al aquel que va a querer rebajar los peajes que le extienda el contrato de concesión. Que yo creo que sería una buena medida, pero vamos a ver por cuánto tiempo, porque lamentablemente aquí hay una normativa de ley que no está bien hecha, que obliga, ¿cierto?, a fines de año a subir un porcentaje de acuerdo al IPC, la tarifa de la concesión. Por lo tanto, creo que esa medida se podría trabajar legalmente. Cosa que no ocurrió de esa manera, porque cuando uno mira la utilidad de las autopistas concesionadas son tremendas. Entonces ahí creo que hay un tema que el gobierno definitivamente tiene que ver cómo se licitó y quién licitó, porque no es posible que haya, por ejemplo, la 68, la 78 y la ruta de la fruta hoy día esté concesionada por el mismo concesionario. Es el mismo concesionario que tomó las 3 autopistas, por lo menos acá. No sé si en la ruta central que tenemos, que es la 5 Norte, también tengan concesiones, pero es sumamente extraño que una misma autopista o licitadora se haya adjudicado todos los contratos. Iván, ¿no es extraño que en nuestra quinta región o región de Valparaíso tengamos los peajes más altos del país?
Nosotros esto lo venimos conversando históricamente más de 15 años, 20 años, desde que está la concesionaria. Entonces creemos que ya es tiempo de que alguien se haga cargo de algo que se hizo, que no quedó bien hecho. Porque a la larga nosotros podemos hoy día traspasar costos de peaje, de combustible a un cliente o un mandante del transporte de nuestra carga. Pero esto nos complica porque con la competencia libre de mercado que hay hoy día, lamentablemente muchos de los transportistas hoy día tienen un ítem de facturación mensual donde están incluidos estos peajes, pero lamentablemente, si usted a lo mejor hace un análisis más profundo, se va a encontrar que muchas empresas de transporte no están pagando hoy día las facturas de peaje. Y eso nos lleva a tener una competencia desleal dentro del rubro. Entonces es una muy buena iniciativa de bajar la tarifa, pero también que hay una fiscalización del costo de lo que se está haciendo, porque a la larga yo no sé si realmente por los contratos de concesión, después el gobierno a través de la misma contrato de concesión tenga que devolverle dinero a esta concesionaria. Porque hoy día yo entiendo que es al revés. El concesionario le tienen que devolver un dinero al gobierno con un concepto como de un impuesto nuevo que hicieron, que está encubierto dentro del valor del peaje. Y ustedes también tienen la problemática, Iván Materuna, presidente de la Fede de Quinta, de lo que es el horario PIC. ¿Están claros cuáles son los horarios PIC en los peajes? Porque ahí también es un problema para no solamente ustedes los camioneros, sino que para quienes comúnmente podemos pasar por los peajes. Yo creo que eso es un abuso que se hizo desde un comienzo. Nosotros lo venimos reclamando hace mucho tiempo, el tema de que no vayan horas PIC. Es lo mismo que se hizo con la autopista de Santiago. Las autopistas son concesionadas y cuando usted está en horario PIC le cobran más caro por no poder salir de la autopista. Cuando la autopista la hicieron ellos mismos y ellos mismos la hicieron con estos embudos que no pueden salir los vehículos. Entonces yo no entiendo mucho la gente que legisla que todavía no se dé cuenta que esto es lo único que daña al usuario. Porque nosotros somos los que al final terminamos pagando estos costos. Y yo creo que aquí la idea inicial o la que tiene hoy día el ministro es una buena medida para todos, tiene que ser para todos, no solamente para algunos. Yo creo que aquí todos nos hemos afectado, no solamente, como usted acaba de decir, los camioneros. Están los autobuseros, están los de vehículos particulares. Entonces creo que definitivamente es una muy buena medida de llegar a un consenso real para facilitar un poco que el costo sea mucho menor. Usted hablaba de los usuarios. ¿Cree que una eventual reducción de peajes podría traducirse en menos costo para los consumidores y también para los usuarios y, por qué no, para la cadena de distribución? De todas maneras va a ser así porque recuerden que en Santiago también hay camiones que distribuyen la mercadería y el insumo del tag urbano es tremendamente alto y eso incide en el valor de la tarifa final porque nosotros tenemos que agregarle esos ítems a la tarifa del flete y después esto repercute en el producto final. Y yo creo que es una muy buena medida y creo que debería paliar un poco las injusticias que ha creado este sistema de concesión. Ustedes, Iván, creen que, y que señalan además que los camioneros son quienes pagan las tarifas más altas del sistema. ¿Existen cifras concretas que respalden esta afirmación? Pero si hoy día un peaje, en un costo de un viaje a Santiago, nosotros entre peajes y TAC urbano, estamos llegando a un ítem de 80.000, 90.000 pesos diarios por cada camión que circula. Y eso dentro de un servicio es casi un 30% del valor del costo de un servicio hoy día es un 25%, un 20%. Entonces, si nosotros lográramos a tener un ítem distinto de costo, obviamente que todo le serviría a toda la gente, porque obviamente el valor del flete se mantendría no al alza, sino a la baja, pero tendría un ítem distinto el valor final del producto que van a comprar. Y yo creo que ese es un tema que tiene que ver realmente el gobierno hoy día. ¿Cómo lo va a hacer? Para que todo lo que necesitamos por la ruta, también cuando tengamos que competir frente a un cliente por una tarifa, estemos todos pagando el servicio que corresponde de acuerdo al valor que le ha colocado la concesión. Insisto de nuevo, que hay un tema tremendo que viene hace mucho tiempo, como un poco engorroso, que no se ha querido transparentar. Y yo creo que es el tiempo de que se transparente quiénes son los dueños de la concesionaria, quiénes son los socios activos que tienen ahí, porque aquí lamentablemente hay muchas cosas que se hablan pero que no se dicen. Se dicen porque se hablan detrás, pero no se hablan abiertamente quiénes son los dueños
y los que están recibiendo la utilidad tremenda millonaria que están recibiendo estas entidades de concesión. Conversamos con Iván Materuna, presidente de Fede Quinta. Iván, ¿qué tan viable consideran una rebaja de hasta un 30% como se discutió en administraciones anteriores? Sí, mira, nosotros creemos que sería una muy buena medida. No sé si se podrá concretar porque recuerda que hay contratos que están firmados y la concesionaria no va a hacer nada que no tenga retribución, porque ya tiene el contrato firmado, ya invirtió dinero en esto, entonces no es fácil hoy día llegar a tener esa rebaja del 30%, que si usted no mira, para nosotros hoy día ese 30% viene siendo de un costo de 100.000 pesos, estamos hablando de 30.000 pesos, entonces no es tan incidente en el valor final. Yo creo que no sería una muy buena, yo creo que debe haber otro incentivo, porque el espíritu de tener una tarifa alta el fin de semana es porque quieren desincentivar el uso del vehículo. Pero la gente igual viaja, los camiones no pueden parar, porque tenemos stacking que están con tiempo agotado. Entonces el camión esté caro, esté bajo el peaje, tiene que pasar igual. Y ahí hay un tema que también se podría conversar. Nosotros hicimos una solicitud al Ministerio de la Pública como Federación Regional y le mandamos a ellos el valor real de lo que estábamos hoy día pagando nosotros en la semana y lo que estábamos pagando los fines de semana, a pesar que ellos lo saben. Pero lo llevamos únicamente y exclusivamente para que la tarifa fuera plana. Nos vienen altas de tarifa el fin de semana, como lo está haciendo hoy día, que a las 5 de la tarde nos suben el costo a nosotros hasta el día domingo a las 00. Nos complica un montón este tema, entonces en eso estamos trabajando. Creíamos que en este nuevo contrato de concesión ya no venía esta diferenciación y es lo que vamos a tratar de explicar al nuevo ministro para que él realmente entienda que nosotros vamos a pelear un poco este tema, porque no podemos tener tarifas diferenciadas porque los costos son mucho más altos los fines de semana. Ahí teníamos la entrevista de Ricardo Suárez, en esta entrevista realizada en Pura Noticia Central. Seguimos revisando informaciones de nuestro país. 2 personas fallecidas y al menos 6 viviendas destruidas dejó un violento incendio registrado la mañana de este miércoles en la comuna de Peñalolén, en la región metropolitana. La emergencia se produjo en la madrugada en la intersección de las vertientes con Quebradas del Salado, por causas que aún están siendo investigadas por personal especializado. Durante el combate de las llamas, vecinos y equipos de emergencia reportaron explosiones de cilindros de gas, situación que dificultó el trabajo de bomberos y aumentó la intensidad del siniestro. Una vez controlado el fuego, Carabineros confirmó el hallazgo de 2 personas fallecidas al interior del sector afectado. Las víctimas de 39 y 50 años tenían movilidad reducida y no lograron escapar del incendio. Además, otras 4 personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a distintos centros asistenciales, aunque se encuentran fuera de riesgo vital. Por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Carabineros y bomberos quedaron a cargo de las diligencias. La Fiscalía Nacional Económica acusó a Pluxe Chile y Edenred de mantener un presunto acuerdo ilegal para no competir entre sí en el mercado de vales de alimentación y vestuario, favoreciéndose mutuamente en licitaciones públicas y privadas durante varios años. Más antecedentes en el siguiente informe. La Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia contra Pluxe Chile, Exodexo y Edenred Chile, también por una presunta colusión en el mercado de vales de alimentación y vestuario. Según la FNE, ambas empresas habrían ejecutado un acuerdo para repartirse clientes y evitar competir en procesos públicos y privados al menos entre marzo de 2013 y octubre de 2021. El organismo acusa que las compañías coordinaban precios, se abstenían de participar en licitaciones o presentaban ofertas de cobertura para favorecer a la empresa que ya tenía determinado cliente. La Fiscalía pidió una multa de más de $39 millones contra Pluxe y una sanción para su exgerente general. En el caso de Edenred y 3 de sus ex ejecutivos, la FNE solicitó eximirlos de multas debido a que accedieron al programa de delación compensada. Según la investigación, los ejecutivos usaban celulares de prepago, correos personales y aplicaciones como Telegram para poder coordinarse e incluso agendaban reuniones bajo nombres como Desayuno con Primos.
El fiscal nacional económico Jorge Grunberg calificó el caso como un grave atentado contra la libre competencia, señalando que afectó servicios vinculados a necesidades básicas como la alimentación de trabajadores y estudiantes. Bien, recuerde que esto y otros temas los puede revisar en nuestro sitio web puranoticia.cl. Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero usted no se vaya de nuestra sintonía. Ya volvemos con Pura Noticia PM. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Son las 7 de la tarde con 30 minutos en punto y continuamos con Pura Noticia PM. Revisamos más informaciones registradas en esta jornada de miércoles 27 de mayo. Carabineros realizó un amplio operativo de copamiento policial en estaciones de metro y paraderos del transporte público, esto en la capital, en Santiago, con el objetivo de reforzar la seguridad ante el aumento de asaltos y delitos denunciados por los usuarios. Ampliamos esta noticia en el siguiente informe. El despliegue comenzó durante la madrugada en la Gran Avenida y fue encabezado por el general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien supervisó en terreno las labores de fiscalización y seguridad en la estación intermodal de La Cisterna, en la región metropolitana. Según informó la institución, este operativo contempla vigilancia reforzada en 3 estaciones de la línea 2 del metro, específicamente entre El Pino y Franklin, uno de los sectores con mayor flujo de pasajeros en la capital. Para este procedimiento se destinaron 100 carabineros y 30 radiopatrullas, además de apoyo de personal de control del orden público, tránsito y del servicio de búsqueda de personas. Desde Carabineros indicaron que la estrategia responde a las solicitudes de los propios usuarios del transporte público, quienes demandan una mayor presencia policial en estaciones y paraderos. No solamente la presencia del personal en los accesos, sino que también están en las inmediaciones con servicios de tránsito, apoyo personal de control de orden público. Y esto obedece precisamente al estudio y a los análisis que se hacen desde el punto de vista policial. Esto no es permanente en estos sectores, sino que vamos cambiando, esto va variando. El día de hoy en este sector, mañana vamos a estar en otros lugares. La institución adelantó además que este tipo de operativos continuará en distintos sectores de la región metropolitana y posteriormente será replicado en otras regiones del país como parte de un plan nacional de reforzamiento de seguridad en espacios de alta circulación. La Fiscalía de Biobío confirmó la detención de 6 personas por su presunta participación en el brutal robo con homicidio que terminó con la muerte de una mujer en la comuna de Coronel. El crimen ocurrió durante la madrugada del sábado en el sector Maule, específicamente en Los Encinos, donde un grupo de encapuchados ingresó violentamente a una vivienda armado con armas blancas para cometer un robo. En medio del ataque, los delincuentes apuñalaron a Isabel Contreras Aguilera, de 65 años, quien falleció producto de las graves heridas. Su pareja y cuidador, un hombre de 72 años, también fue atacado y quedó con lesiones de gravedad. El fiscal José Ortiz explicó que los antisociales agredieron primero al adulto mayor y luego continuaron el ataque tanto al interior como en las afueras del domicilio. Tras diversas diligencias investigativas, el Ministerio Público confirmó la captura de 6 personas vinculadas al caso, 2 adultos, uno de ellos de nacionalidad colombiana, y 4 menores de edad. Todos los detenidos fueron formalizados por su presunta participación en el delito de robo con intimidación, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente cómo se desarrolló este violento crimen que impactó a la comunidad de Coronel en la región del Biobío. Carabineros del OS7 de San Antonio detuvo a un ciudadano extranjero de 46 años tras ser sorprendido transportando 1.200 cajetillas de cigarrillos de contrabando en la comuna de Algarrobo. El procedimiento se desarrolló en la ruta F90 junto a un perro detector de drogas. Durante la fiscalización, personal especializado inspeccionó el vehículo en el que el imputado trasladaba pacas de cigarros de las marcas Eight y Carnival, procediendo a la incautación de toda la mercancía ilegal. Desde Carabineros informaron además que el detenido mantenía antecedentes policiales. Todos los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que instruyó su paso a control de detención.
Seguimos con más informaciones en Pura Noticia PM. Un joven conductor de 24 años falleció la madrugada de este miércoles tras protagonizar un violento accidente de tránsito en la comuna de San Felipe, en la región de Valparaíso. El hecho se registró en el sector de Avenida Yungay, donde por causas que se investigan, el automóvil impactó contra un muro de tierra a un costado de la vía. Producto de la gravedad del choque, el conductor murió en el lugar. Hasta el sitio del suceso concurrió personal de carabineros y equipos de emergencia, mientras que la Fiscalía instruyó diligencias a la CIAT para establecer la dinámica del accidente y las responsabilidades correspondientes. Bien, la ex ministra de Transportes, Gloria Hood, aseguró que el crecimiento del comercio internacional permite avanzar simultáneamente en la expansión de los puertos de San Antonio y Valparaíso, descartando que ambos proyectos sean incompatibles entre sí. La ex autoridad sostuvo que el desarrollo del megapuerto de San Antonio tomará cerca de 2 décadas, por lo que la ampliación del puerto de Valparaíso resulta necesaria para responder a la demanda logística inmediata de la zona central y evitar futuros problemas de congestión. Hood también abordó la entrada en operaciones del puerto peruano de Chancay, señalando que Chile mantiene ventajas competitivas gracias a su infraestructura, servicios logísticos y experiencia portuaria. Además, enfatizó la importancia de mantener autonomía logística frente al avance de capitales extranjeros en la región. Finalmente, la exsecretaria de Estado advirtió que retrasar estos proyectos podría generar consecuencias económicas a futuro, especialmente considerando el crecimiento de la actividad productiva y comercial en la zona centro-sur del país. A continuación, revisamos parte de la entrevista realizada en Pura Noticia a la exministra Gloria Hood para profundizar sobre este tema. ¿Qué tan necesario es para nuestra región de Valparaíso y para el desarrollo portuario nacional tener la expansión portuaria en San Antonio? Es indispensable. Pensemos los plazos en los que se programan los puertos y las expansiones. El molo de abrigo de Valparaíso tiene más de 100 años y ha permitido que durante todo ese tiempo Valparaíso sea el puerto que es. De manera que son obras que tienen que imaginarse, planificarse, desarrollarse en esa perspectiva temporal. Estos no son proyectos inmediatos y si uno no los inicia a tiempo, el costo lo pagan las generaciones que vienen, por ejemplo con congestión portuaria. Los volúmenes, la forma en que se estructura la carga en el mundo, la forma en que operan los itinerarios de las grandes navieras, obliga a tener puertos de gran capacidad, con áreas de expansión grandes para poder automatizar. Y nosotros tenemos una condición que nos hace frágiles, y es que estamos al final de las líneas y que nuestro país es pequeño. Entonces los volúmenes que se transan también son pequeños. Así que para mantenernos en las rutas importantes internacionales, tenemos que tener esa capacidad y tenemos que ser muy eficientes. Eso está bastante logrado, los puertos chilenos son bastante eficientes, pero la infraestructura nos está quedando chica. Y cuando queda chica, la congestión portuaria es un costo adicional para las exportaciones y además podríamos quedar fuera de esas rutas internacionales importantes. Bueno, yo te escuchamos, estamos con Gloria Hood, ¿cierto? Ex ministra de Transporte. Gloria, y efectivo, tú tienes un diagnóstico, ¿cierto?, bastante claro sobre lo que pasa en los puertos. Ahora, no sé si ese diagnóstico va con los tiempos actuales. ¿Por qué? ¿Y por qué te digo esto? Porque hoy día, a diferencia de hace 10 años atrás, hace 10 años nuestra región, y me refiero a nuestra región no Valparaíso, sino nuestra región del Cono Sur, ¿cierto?, no tenía competencias mucho más grandes a los puertos de San Antonio y de Valparaíso, pero aparece el puerto de Chancay, ¿cierto?, que es una instalación que hoy día está funcionando a una capacidad prácticamente del 30-40% de lo que pudiese funcionar. Tenemos a San Antonio, que hoy día funciona a una capacidad tampoco al 100%, tampoco tenemos ni siquiera el 80% de San Antonio. Y si le colocamos logística a San Antonio, podría tener más capacidad. La pregunta es, si construimos hoy día el megapuerto de San Antonio y partimos con esta expansión, va a estar lista en 10 años más. En 10 años más, ¿va a haber demanda para que opere, por ejemplo, San Antonio y Chancay al mismo tiempo? De todas maneras. De eso no hay duda, porque el país sigue creciendo, aumenta la población,
aumenta el comercio internacional. Las únicas veces en que la demanda ha tenido una caída ha sido, por ejemplo, en la pandemia, que fue una caída mundial, o eventos de ese tipo. Pero cuando uno mira la curva de recuperación es muy rápida, vuelve a la misma curva de crecimiento en un par de años. Entonces, desde el punto de vista de demanda, la única duda es si va a ser más acelerada o menos, y eso depende del crecimiento económico. Pero que va a crecer la demanda, eso está fuera de toda duda. Después, que haya más competencia, tampoco es un argumento a mi juicio, porque, por ejemplo, si bien Chancay tiene una gran capacidad portuaria, no tiene todo el ecosistema que acompaña a un puerto moderno, como sí lo tiene Valparaíso o lo tiene San Antonio, con especialistas, con las agencias navieras, las agencias de aduana, tecnología, todo lo que implica operar puertos modernos. Allá es la infraestructura de puertos, pero con un adicional, y es que ha quedado en evidencia que hay que tener autonomía logística propia. Está pasando que los inversionistas chinos que construyeron Chancay están limitando el acceso de los trabajadores peruanos a la infraestructura. Eso no nos puede pasar. Nosotros tenemos que tener autonomía, y es un tema geopolítico que ahora está surgiendo con mucho más fuerza, que es tener esa autonomía de las cadenas logísticas. Y sobre los adicionales que se pueden lograr en capacidad en Valparaíso, en San Antonio, son bastante marginales comparados con la demanda, con la capacidad que va a ser necesaria. Sí, es cierto que se pueden lograr mejoras, pero hay que tener ojo con los promedios, porque tú dices 80% en promedio, pero en temporada de fruta es mucho más. Entonces el problema de congestión apremia justo cuando es más frágil y más urgente movilizar cargas especiales, como las cargas refrigeradas. Así que mira, todo eso se ha mirado, y el proyecto de San Antonio, cuando uno mira desde principio a fin, con toda su capacidad operando, y si todo funciona, toma 18 años. Así que todos estos avances están pensados para que el puerto de gran escala realmente sea una realidad en 20 años más, no ahora. Así que por eso no nos podemos demorar, porque si no se va desplazando eso mismo hasta que nos quedemos con un puerto chico, que ahí sí nos saca de las rutas internacionales. Y eso sí sería un costo muy grande para Chile. Y en el tema de Valparaíso, Gloria, porque al mismo tiempo nosotros estamos hablando de la expansión portuaria no solamente en San Antonio, donde tiene que colocarse este molo, ¿cierto? Se tiene que construir prácticamente un molo de abrigo que es el más caro, que cuesta cerca de los 2.000 millones de dólares. ¿Y qué vamos a hacer con Valparaíso? Porque paralelamente se puede pensar la expansión en los dos puertos, a pesar de la distancia que están. ¿Podemos expandir Valparaíso y San Antonio al mismo tiempo? Absolutamente sí. Es algo por lo que yo trabajé mucho, desde que era subsecretaria en 2010 hasta 2014, después como ministra, tratando de sacar adelante el crecimiento de Valparaíso, justamente porque San Antonio toma mucho tiempo. Hasta que esa capacidad esté disponible, necesitamos un suplemento importante de capacidad en la región de Valparaíso. Y eso es Valparaíso, la expansión del puerto de Valparaíso. Una de las razones es esa. Otra de las razones es que si queremos una buena conexión ferroviaria, tenemos que tener también el componente de carga, porque sin la carga, solo con pasajeros, el proyecto ferroviario de alto estándar nunca se va a poder justificar. Así que es toda una cadena de conectividad, de transporte de carga, de pasajeros, de crecimiento económico, que hace necesario avanzar en Valparaíso y en San Antonio, en paralelo, pero con la perspectiva temporal mucho más cercana en Valparaíso y más lejana en San Antonio. Ahora, en el tema puntual de Valparaíso, bueno, la expansión también va a depender únicamente de si es atractivo tener un solo monooperador. ¿Tú crees que se logre que en Valparaíso tengamos un monooperador y con eso hacer más competitivo y más atractivo para empresas internacionales poder postular a una futura licitación? Sí, mira, en eso yo no tengo muchas dudas, porque no abundan oportunidades de inversión como las que ofrecen Valparaíso y San Antonio, en un país que tiene índices de inversión bastante estables, hay una trayectoria y se piensa, como te digo, en plazos más largos.
Así que no, yo no tendría duda de que habiendo una buena propuesta y unas bases bien hechas, sea atractivo para inversionistas hacer ofertas por Valparaíso, sin duda. Bien, ahí teníamos a la exministra Gloria Huth en entrevista en Pura Noticia Matinal con Jorge Vega. Nos vamos ahora al exterior, revisamos a esta hora las noticias del mundo en la voz de Carmen Paz González. Buenas tardes, Carmen. ¿Cómo están? Momento de revisar noticias internacionales que están marcando esta jornada. Lo hacemos a través de puranoticia.cl. La preocupación internacional por el avance del ébola volvió a encender las alarmas sanitarias a nivel global y esta vez Canadá tomó una drástica decisión en medio de los preparativos para el próximo Mundial de Fútbol que organizará junto a Estados Unidos y México. El gobierno canadiense anunció la suspensión temporal de visas, autorizaciones electrónicas de viaje y documentos migratorios para, atención, residentes de República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur, que son países afectados por el actual brote de ébola en África. Una medida que va a estar vigente durante 90 días y que afecta incluso a personas que ya tenían permisos aprobados para ingresar a territorio canadiense. La decisión fue comunicada por la Agencia de Sanidad Pública de Canadá, el organismo que ha explicado que el objetivo es evitar la propagación del virus dentro del país mediante medidas fronterizas extraordinarias. Además, Ottawa implementará desde el 30 de mayo una cuarentena obligatoria de 21 días para cualquier persona canadiense o extranjera que haya estado recientemente en República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur. Y de esta manera la restricción aplicará incluso para viajeros que no presenten síntomas compatibles con la enfermedad. Las autoridades sanitarias señalaron que quienes no cuenten con un lugar seguro para cumplir aislamiento van a ser trasladados a instalaciones especiales dispuestas por el Estado, mientras que las personas con síntomas van a ser derivadas a centros hospitalarios para evaluación médica inmediata. Ahora bien, pese a la severidad de las medidas, Canadá insistió en que el riesgo sanitario interno sigue siendo bajo, pero reconoció que el contexto internacional obliga a actuar preventivamente. Y es que uno de los factores que aceleró esta decisión fue justamente la proximidad de la Copa Mundial de Fútbol, torneo que va a comenzar en junio y que va a movilizar a millones de personas entre Canadá, Estados Unidos y México. En ese contexto, la ministra de Sanidad canadiense, Marjorie Mitchell, aseguró que la prioridad absoluta es proteger la salud de la población y reducir al máximo la posibilidad de ingreso del virus. Pero las alertas no provienen únicamente desde Canadá, porque la preocupación también fue reforzada esta semana por la Organización Mundial de la Salud. De hecho, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, advirtió que el brote podría empeorar en las próximas semanas y reconoció que las capacidades de respuesta sanitaria actualmente están siendo superadas por la velocidad de propagación de la enfermedad. El ébola es considerado uno de los virus más letales del mundo y tiene una tasa promedio de mortalidad cercana al 50%. Entre los primeros síntomas destacan la fiebre, dolores musculares, cansancio extremo y dolor de garganta. Posteriormente pueden aparecer vómitos, diarrea, hemorragias internas y fallas multiorgánicas. Y en paralelo, expertos sanitarios han insistido ya en la importancia de fortalecer los controles fronterizos y los protocolos de vigilancia epidemiológica, especialmente ante eventos masivos de carácter internacional. Recordemos que la República Democrática del Congo es el país con mayor experiencia mundial en el manejo de esta enfermedad. Esto porque enfrentaron más de una docena de brotes desde que el virus fue identificado por primera vez en el año 1976. De hecho, el nombre del ébola proviene del río ubicado cerca de Yambuku, una de las zonas donde se registró el brote original hace ya 5... De hecho, el nombre ébola proviene del río ubicado cerca de Yambuku, una de las zonas donde se registró el brote original hace ya 5 décadas. Por ahora, la comunidad internacional entonces sigue monitoreando con atención la evolución de esta emergencia sanitaria y el eventual impacto que podría tener en actividades de alcance global como el Mundial de Fútbol, una situación que vuelve a instalar el debate sobre prevención, controles migratorios y coordinación internacional frente a enfermedades altamente contagiosas. Con esta información dejamos hasta aquí la revisión de noticias internacionales marcada por lo que está ocurriendo con el ébola en el mundo.
Muy bien, todas las informaciones internacionales con Carmen Paz González. Muchas gracias. Continuamos con informaciones nacionales. El presidente José Antonio Kast encabezó en el Estadio Nacional la promulgación de la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, normativa que busca modernizar el deporte profesional chileno con mayores exigencias de transparencia, fiscalización y regulación de la propiedad de los clubes. La nueva legislación prohíbe la multipropiedad en el fútbol profesional, impidiendo que una misma persona o entidad controle más de un club en una misma competencia. Además, establece restricciones para representantes y agentes deportivos, quienes ya no podrán participar en la propiedad o administración de instituciones deportivas. La ley también crea las llamadas ligas deportivas profesionales, separando las funciones entre federaciones y ligas, además de fortalecer el rol fiscalizador de la Comisión para el Mercado Financiero y el Instituto Nacional de Deportes. Durante la ceremonia, el mandatario abordó además la necesidad de que los clubes cuenten con estadios propios y aseguró que el desarrollo de infraestructura deportiva debe transformarse en una política de Estado. En ese contexto, Kast realizó un guiño a Universidad de Chile al señalar que vamos a golpear puertas y veamos qué grandes clubes tienen posibilidades de tener su campo deportivo propio para que no sean un meme. Frase que generó reacciones por la histórica búsqueda de la U por contar con un estadio propio. La normativa contempla ahora un periodo de implementación de 18 meses para clubes y ligas, además de nuevos reglamentos destinados a transparentar el funcionamiento del deporte profesional chileno y fortalecer la participación de los hinchas en las instituciones deportivas. Revisamos a continuación la edición digital de puranoticias.cl, esta edición que usted puede descargar y puede revisar todas las informaciones nacionales e internacionales de esta jornada. Recuerde que es completamente gratuito y no necesita ningún tipo de suscripción. ¿Cuáles son las informaciones que vienen en la edición digital del 27 de mayo? Usted la está viendo en pantalla. ¿Peligra la ley miscelánea? Cuestionan omisión patrimonial del ministro Quirós por nexos familiares con influyente firma desde Viña del Mar. La información también que destacamos de la edición digital es el dramático relato de la periodista chilena que fue secuestrada en Gaza. Denuncia torturas y abusos sexuales de fuerzas israelíes. También en informaciones nacionales, Evelyn Matei, ante inconsistencia en la proyección de la deuda durante la administración de Boric, es un error, dice ella, demasiado básico. Información que también entregamos en Pura Noticia PM. Pescadores artesanales de la región de Valparaíso inician paralización indefinida por crisis de la jibia y alza de los combustibles. También en informaciones que salen en nuestra edición digital de hoy miércoles 27 de mayo, es que los viñamarinos han valorado bajo la baja de los ambulantes en torno al Hospital Gustavo Frique, pero advierten el traslado de personas en situación de calle. Ya lo sabe, esta edición digital que usted puede descargar desde puranoticias.cl. Revisamos los titulares de esta jornada en Pura Noticia PM. Autoridades aprobaron cortes y desvíos de tránsito por la cuenta pública que va a ser este lunes 1 de junio en Valparaíso. Tras operativo para sacar el comercio ambulante en las inmediaciones del Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar, transeúntes observan disminución de la venta informal. Un trágico accidente en San Felipe. Fue un conductor de 24 años que murió tras violento choque. El gremio cuestiona millonario traslado autorizado a exdirectora del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. Arrau defiende continuidad de políticas de seguridad del Estado. Atención con esta información, ministra Rincón descarta extender subsidio eléctrico actual. El ministro Jorge Quirós está enfrentando cuestionamientos por omisión de vínculo familiar en declaración patrimonial.
Carabineros destaca incautación de 45 toneladas de droga. Presidente Kast promulgó la nueva ley de sociedad anónima deportiva y hace guiño a estadio para la U, tal cual le estamos informando recién en la última nota. Bien, hemos llegado al final de Pura Noticia PM. Muchísimas gracias por haberse informado con nosotros. Recuerde, usted nos ve, nos lee y nos escucha. Puranoticia.cl a través de la televisión, la radio y por supuesto nuestra página web. Los invitamos a quedarse con nosotros en todos los diales de Puranoticia.cl en la radio. Ya viene Leonel Alegría con la noche de Pura Noticia. Entre las 8 y las 12 de la noche usted va a estar acompañado con todas las noticias y muy buena música para seguir disfrutando de este día miércoles. Y mañana tempranito a las 8, de 8 a 10 de la mañana, está Jorge Vega con Pura Noticia Matinal. Muchas gracias, que tenga buenas noches. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM.